Historia moderna de Occidente. Módulo 2. La Ilustración. En el panorama general que presentaban los estados europeos en la segunda mitad del siglo XVIII, hicimos ver la diferencia entre los estados continentales, todos aquellos constituidos en monarquías dinásticas absolutistas, e Inglaterra, que era el único país que había llegado a un régimen político en que la autoridad y el poder del Parlamento, integrado por la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, tenía preeminencia, era más importante en autoridad y poder que el mismo monarca. Se dijo también que este cambio político radical había sido posible en Inglaterra gracias a revoluciones, la puritana y la llamada gloriosa, que apoyadas por el desarrollo del pensamiento político inglés, tuvieron una gran repercusión en las teorías y movimientos políticos que en la segunda mitad del siglo XVIII provocaron a su vez revoluciones como la norteamericana y la francesa, cuyo alcance trascendió a la totalidad del mundo occidental, tanto en Europa como en América. Tres son los grandes problemas que mueven el pensamiento político a lo largo del siglo XVIII. Primero, el problema del origen de la naturaleza y de los fines de la sociedad política, que es el Estado. Segundo, el problema del fundamento de la autoridad y poder político. Tercero, el problema de la estructura del Estado, o sea, cuál va a ser el sistema de gobierno. Aunque las soluciones concretas dadas a estos problemas difieren en las diversas teorías políticas que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, hay entre ellos ciertos elementos comunes que le dan unidad de dirección y de sentido al movimiento. Así, por ejemplo, todos ellos adoptan una actitud intelectual de rechazo a la teoría del derecho divino de los reyes. Están en abierta oposición a las concepciones filosóficas y teológicas tradicionales. Buscan científicamente el fundamento racional de la vida social y política. No podríamos explicarnos esta profunda alteración que compromete la actitud, los propósitos y los métodos de las teorías políticas y sociales si no atendemos al proceso cultural general que vive el mundo europeo en este período, del cual el juego de las ideas sociales y políticas es sólo un fenómeno de solidaridad. A este proceso cultural general, que aunque tuvo aspectos muy positivos, sumió en una de sus más profundas crisis la conciencia europea y puso en peligro todo el orden establecido, el religioso, el político y social, se le conoce con el nombre de la Ilustración. Antes de exponer, pues, las principales teorías políticas y sociales que rigen las revoluciones de Estados Unidos y Francia, la revolución norteamericana y la francesa, conviene detenernos en los aspectos más relevantes de este movimiento ideológico llamado la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Podríamos definir la Ilustración como el proceso histórico espiritual en el que el hombre occidental se propuso llegar, fuera de todo vínculo sobrenatural con Dios y sin preocupaciones religiosas por la salvación, a un orden de vida civilizada, puramente terrenal, proclamando como único medio para lograrlo a la razón. Aunque este proceso se genera y se desarrolla en el siglo XVII, tiene su culminación durante el siglo XVIII, por lo que a este siglo se le conoce bajo el nombre de la Era de la Ilustración o el Siglo de las Luces. Interesa subrayar las dos notas indisolublemente unidas que constituyen la esencia del proceso. Primero, el carácter laico, la sustitución del primado del reino de Dios por el reino de la cultura. Ya no es porque Dios lo dice, sino porque así lo hemos convenido. Y segundo, el carácter racionalista, el endiosamiento de la razón. Ambas notas se traducen en la afirmación de que solo el conocimiento racional de la naturaleza, incluida la naturaleza humana, puede permitir ordenar la vida civilizada y condicionar, mediante el aprovechamiento de las leyes naturales, el progreso y la felicidad de la especie humana. Vista en su conjunto, la Ilustración es un fenómeno histórico-cultural de enorme complejidad. Implica en su movimiento una nueva visión del universo físico, de la naturaleza del hombre y de la sociedad, de la religión y de la historia. Apenas hay campo de la cultura donde no se haga visible su acción.
ensanchó el camino y aceleró el desarrollo de las ciencias en su sentido moderno, impulsando la investigación, elaborando teorías y sistematizando descubrimientos en matemáticas, ciencias físicas, químicas, ciencias biológicas y médicas, ciencias de la tierra. Perfeccionó e incrementó los aparatos de observación y medición. Puso las bases de la tecnología industrial. Creó las ciencias sociales. Formuló una nueva filosofía del orden natural y del progreso humano. Afirmó la solidaridad universal. Postuló un nuevo humanitarismo, fundado en una nueva moral. Afectó profundamente la religión al suplantar, en actitud antidogmática y anticlerical, la concepción cristiana del mundo y de la vida, con una versión naturalista racional, un deísmo o francamente un aspecto materialista. Las notas distintivas de mayor renombre de esta actividad intelectual de la Ilustración son, por una parte, la participación en ella y en la sociedad europea de una clase secular, no religiosa, cada vez más numerosa, de aficionados a las ciencias y pensadores populares. Son los que se llamaron genéricamente los filósofos, que pronto ganó la preeminencia, la importancia en los campos que hasta entonces habían sido del dominio casi exclusivo de los clérigos católicos y de los ministros de todas las religiones, y por otra, la profusa difusión y vulgarización de las ideas y de los conocimientos. La integración de esta nueva clase secular de intelectuales fue muy heterogénea. En ella figuraron profesores universitarios, médicos, oficiales aristócratas, administrativos y de las judicaturas, versátiles hombres de letras y simples lectores. Hubo entre ellos quienes trabajaron en forma individual aislada y quienes trabajaron en organización de grupos de poder. Para la comunicación y divulgación de su obra contaron con instituciones como las academias de ciencias, los clubes intelectuales, los salones en que se discutían problemas de interés general, moral y filosófico, la francmasonería, los museos y desde luego, con el más valioso instrumento de divulgación, la imprenta. Organizaron además cursos libres destinados a las clases populares. No obstante, los orígenes nacionales de sus integrantes, el movimiento intelectual y la transferencia de las ideas y de los descubrimientos fue cosmopolita. La misma fe, el mismo propósito y la misma actitud combativa animó a sus adeptos. Fe absoluta en la razón y en la investigación experimental, propósito optimista de desterrar la ignorancia y la superstición y de lograr para el progreso la instalación feliz del hombre sobre la tierra, lucha obstinada contra el dogma, el fanatismo y la intolerancia en la religión, contra la tiranía en la política y contra los prejuicios y la hipocresía en la moral.